Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Y dice el amado apóstol: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Y la Nueva Traducción Viviente dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Amén, amén. La bendición de tener creyentes mayores en una familia llamada iglesia. ¿Cuántos se alegran de tener creyentes mayores en la iglesia? Y damos gracias a Dios por ellos. En esta serie de mensajes que les he venido compartiendo, mis amados hermanos, en los últimos domingos, basado en este primer versículo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, hemos hecho un recorrido cada vez que trato con uno de los temas específicos cada domingo. Y hago un recorrido, cómo vamos a conocer esta familia llamada iglesia, de la cual el apóstol Pablo tomó como ejemplo para lo que es un modelo verdadero de una iglesia. La iglesia de Filipos, de la cual se nos habla ampliamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. La bendición de tener creyentes mayores en una familia llamada iglesia. Hubo una época en los años finales de los años 70, años 80, y quizás esta fue una costumbre que venía de años atrás, en la que no sé a quién se le ocurrió la brillantísima idea de parcelar la iglesia, y al parcelarla dividieron a los jóvenes de los demás ancianos, de los demás hermanos mayores, a tal punto que se creía como si se tuviera varias iglesias. ¿Recuerdas eso, pastor? Y los jóvenes ignoraban a los ancianos, hasta mostraban repulsa como para saludarlos. Y los ancianos, al verse ignorados y rechazados por los jóvenes, tomaban la misma acción. Y de esa manera, en la iglesia estaban ocurriendo muchos problemas de desconexión entre los jóvenes y los ancianos. Alguien dijo que una iglesia sin jóvenes es como, y con ancianos, es como una iglesia o un jardín, o más bien un poco de jardineros, pero sin un jardín. Y que si hay muchos jóvenes y sin ancianos, es mucho jardín, pero sin un jardinero, sin los jardineros que los cuidan. Personalmente, he tenido la bendición de relacionarme con señores mayores, hombres que, sin el ánimo de negar esa paternidad ejemplar que me brindó don Pastor Ocampo, también fueron como unos padres para mí. Y hago memoria de ellos, del doctor César Montoya, quien fue mi jefe durante mucho tiempo, del hermano Apolinar Rincón, el otrora dueño de la librería Unión Cristiana, del hermano Martín Posada, del hermano Jawasli, Ricardo Jawasli, de mi suegro, Uriel Muñoz, y de muchos más. Y para mí, todos ellos dejaron una lección indeleble en mi vida. A veces se le olvidan a uno esas lecciones, pero es bueno traerlas a la memoria. ¿De qué dejaron sembrado en uno? ¿Y cómo fue el esfuerzo desinteresado porque yo fuera formado? El uno como ser, como persona, como fue mi padre, el doctor César, que me introdujo en la sociedad y tuve la oportunidad de parte de Dios y a través de él de conocer muchas personalidades en este país, del mundo, de la economía, de la industria, del comercio y algunos de la política. Fue un hombre que depositó en mí mucha confianza a pesar de que yo era muy joven y me permitía viajar a representar la institución para la cual yo trabajaba en congresos nacionales e internacionales y demás. Eso es historia pasada. Lo que quiero resaltar es lo útil y la bendición que fue para mí y ha sido para mí tener ancianos o personas mayores a mi alrededor. Cuando aquí el apóstol Pablo está escribiendo, y me gusta mucho cómo lo escribe la Nueva Traducción Viviente, saludos de Pablo y de Timoteo. Ustedes pueden ver cómo en este versículo el Señor me permitió traer varios mensajes de ese mismo versículo. Hoy ya toca, como ustedes pueden ver también al final del versículo, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo? A los ancianos gobernantes y a los diáconos. Entonces, cuando uno mira aquí el trato que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo en esta carta,
como lo hemos oído y como se los he compartido en los últimos domingos, ese trato que le da él a Timoteo, el apóstol Pablo, de un mismo nivel. Me parece que es un trato tan humilde, un trato tan amable, un trato desinteresado, un trato para nada lleno de orgullo ni de ostentación. A mí me gustaría que muchos pastores observaran muy bien este texto, esos pastores que les gusta estar siendo servidos. Es muy bueno no tener personas que le ayudan y le colaboran, pero hay pastores que si por ellos fuera, llamarían gente que los cargara y los subiera hasta el altar y les rindieran honores y les pasen la Biblia y los traten con una serie de cariños que lo único que hacen es envilecer al que les está sirviendo, así él lo esté haciendo de buena gana y con una calidad de servicio excelente, y dejar muy mal presentado al que los está, aquel que se está dejando servir. Entonces yo veo aquí que ese nivel de gentileza es muy profundo, la forma como Pablo está tratando a Timoteo. En una de las cartas a Timoteo precisamente, que nosotros hoy la llamamos segunda a Timoteo, Pablo escribe a este joven ya con unos años más, pero al que conoció casi un niño, y le dice en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Miren lo que dice en azul, en el siguiente versículo. ¿Qué dice en azul? A mi querido hijo Timoteo. Y esto es muy significativo. ¿Qué le va a decir ahora a aquel con quien Pablo se ha presentado como esclavo de Cristo Jesús? Ahora lo va a tratar como un hijo y le dice que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. ¿Por qué Pablo estaría tratando a Timoteo ahora como su hijo? Imagine usted lo que esa selección y esa elección de palabras para Timoteo de parte de Pablo, quien había crecido en un hogar con un padre ausente o espiritualmente ausente. Piensen ustedes la actitud de Timoteo cuando leyó esa carta que Pablo le está escribiendo y ahora lo está tratando como a mi querido hijo. ¿No creen ustedes que se le revolvieron muchas cosas a Timoteo al saber que su padre, que era griego, nunca estuvo al lado de él en ningún momento importante y mucho menos en la edificación espiritual? Si hay alguno aquí que ha tenido dificultades en su relación con el papá y de un momento para otro recibe un email o un mensaje de texto o un mensaje WhatsApp, cualquier mensaje, de una persona a la cual admira mucho, pero por algunas razones no hay una relación muy constante, pero que es muy significativa para usted, y le escribe, ¿qué me puede servir de ejemplo en esta mañana? Y ojalá, si es una persona sin motivo para exponerse aquí, que me diga que haya tenido alguna dificultad con el papá. ¿Quién me puede servir de ejemplo? Hermano Juan, ¿puedes pasar? Una persona a la que tú hayas tenido como un papá, sin desplazar la labor de tu papá. Un hermano de Un hermano de mi padre se llamaba Fabio. O sea, un tío. Un tío, el tío Fabio. Y lo querías. Sí, uf. Hace poco estuvimos conversando acerca de él. Sí, claro. Entonces, Fabio ya no está. No, Pero si Fabio estuviera y de un momento para otro te escribiera una carta, un email, cualquier mensaje que te diga a Juan, a mi querido hijo Juan, ¿tú qué sentirías? lloraría otra vez. Lloraría otra vez. Ahora, ¿qué sentiría Timoteo al oír, al leer, al tener en sus manos esa expresión? Es que mira, son, de acuerdo a esta traducción, son 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Porque muchas veces para hacer o manifestar nuestro cariño o darle significación a un mensaje, no necesitamos de cosas muy epistolares. Simplemente con palabras concretas, puntuales, pero sobre todo que lleguen impresas de sinceridad y de desbordamiento de amor. 5 palabras. Gratitud, honra, amor desinteresado, ternura. Y yo creo que grandeza. Sí, mucho. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo Importancia. decir algo de él? Claro.
a pesar de que nunca conoció a Cristo Jesús como nosotros lo conocimos, él fue de aquellos hombres que hoy ya casi no existen, es decir, nunca pudo tener hijos y yo fui como el hijo que él nunca tuvo y nos amamos profundamente. Lo extraño. Gracias. Piensen ustedes que cuando esta carta le llegó a Timoteo, según estudios muy serios, Pablo ya había muerto, ya había sido ejecutado. O sea, cuando esta carta llegó a Éfeso, donde Timoteo era pastor ahora, ya Pablo había sido ejecutado por Nerón en Roma. ¿Qué sentiría Timoteo al leer no una carta que dijera mi amado hermano, no una carta que dijera mi amado consiervo, mi amado compañero en la fe, sino mi querido hijo? Entonces no pasemos por alto esta elección de palabras que que Pablo está escogiendo para saludar a Timoteo. Yo no alcanzo a imaginar también, porque este gozo trascendió, y no alcanzo a imaginar el gozo en el corazón de Eunice, la mamá de Timoteo, y de Loida, la abuela de Timoteo, cuando ellas eran las protagonistas en primera instancia del trato que el papá de Timoteo le daba a él. Yo creo que esas mujeres habían estado profundamente involucradas en la enseñanza, como nos lo dice la palabra del Señor, y Pablo lo reconoce, que fuiste instruido por tu mamá Eunice y por tu abuela Loida. O sea, eran unas mujeres que, sin importar lo que estaba pasando con el esposo y con el yerno, ahora están dedicadas a edificar la vida del amado Timoteo, y le enseñaban no otra cosa, no lo llamaban a darle instrucciones sobre lo que estaba pasando alrededor, sobre la política, sobre los problemas geopolíticos. Nada de estas cosas le estaban diciendo, ni le estaban comentando cómo va la telenovela de Rigo, ni a qué horas es el concierto ¿de quién? De Karol G, ni del conejito malo, ni le estaban alcahueteando, anda a jugar con tus compañeritos, yo te suelto. No importa lo que escuches de tus compañeros de equipo, si es en el fútbol, o de tus compañeros de música, si es en la música, no me importa absolutamente nada, sino tráeme buenos resultados. No, ellas estaban involucradas en la enseñanza de la palabra de Dios para Timoteo. Entonces, yo creo que es el plan de Dios que esto sea como una carrera espiritual en la cual hay relevos. ¿Han visto la carrera, las maratones de relevos? En la cual debemos estar involucrados los pastores, pero también los diáconos, en el cuidado de nuestros jóvenes. Y a decir verdad, si usted es una madre o un padre de familia, usted nunca realmente quiere soltar su responsabilidad. Mi pregunta es, ¿dónde están tus hijos hoy? ¿Con quién están tus hijos hoy? ¿Qué están recibiendo tus hijos hoy? ¿En qué están siendo instruidos tus hijos hoy? ¿Qué están desaprendiendo tus hijos hoy de lo poco que le ha sembrado la palabra de Dios, pero están aprendiendo otras cosas que los están impulsando hacia todos estos movimientos y tendencias que vienen como un arroyo indetenible y destructor sobre la humanidad? Pero ¿sabe qué? Alguien más tiene que enseñarle también. Alguien más tiene que invertir en la vida de sus hijos mientras ellos están en proceso de crecimiento. Permítame una analogía solamente para hacer una ilustración. Todos conocemos lo que es un rompecabezas, ¿cierto? Hay rompecabezas infantiles, pero hay rompecabezas un poco más complejos. Vamos a ver la vida de Timoteo en esta mañana como si fuera un rompecabezas. Y vamos a descubrir que él es un joven piadoso, que está fundamentado en su vida cristiana por la gracia de Dios, y que sería la gracia de Dios que ahora le está llegando a través de una mamá, de una abuela, de un apóstol y de otros miembros de la iglesia. Qué bueno que nuestros hijos estén cuidados en casa por los pastores también, y por los diáconos o los jóvenes o los hermanos adultos de la iglesia. Todos ellos, Eunice, Loida, Pablo y los diáconos, estaban preocupados por él
y todos querían saber cómo estaba el joven Timoteo. Pregunta, ¿ustedes se han preocupado alguna vez por los jóvenes de la iglesia? Hablo con los hermanos mayores. ¿Ustedes han sentido esa preocupación por nuestros jóvenes y nuestros adolescentes? ¿Ustedes se han acercado de una manera respetuosa y de una manera muy amable, de una manera cordial, entendiendo de que los jóvenes a veces cuando ven un adulto frente a ellos se intimidan? Porque siempre esperan es que alguien les vaya a reprender, les vaya a regañar, les vaya a reprochar. Pero usted se ha acercado a alguno de los jóvenes de la congregación y le ha dicho, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué tal tu relación con Dios? ¿Has leído las Escrituras? Te animo a leer las Escrituras. ¿Has orado? Te animo a que ores. Usted sabe lo alentador que eso puede ser para uno de nuestros jóvenes, que un anciano, el cual nunca los ha saludado, se acerque a decirles palabras como esas. Ahora, a propósito, Pablo no está escribiéndole aquí a los filipenses, aquí en el comienzo de esta carta. Él está enviando un mensaje a Timoteo también. Esto quedó como un mensaje para Timoteo. Y yo creo que cuando él está hablando de siervos, te oí decir algo esta semana, pastor, que prefieres mejor la palabra esclavo que siervo. Esa palabra viene del griego doulos. La vamos a tener aquí para los que doulos. Y aquí Pablo está escribiendo doulos. Y esta palabra en griego tiene el único significado es para esclavo. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes me van a ayudar leyendo lo que está en color. Pablo y Timoteo. Y si le damos la significación a esta palabra doulos, entonces ¿cómo la leeríamos? Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Había un sistema de castas como los hay hoy. Hoy se llaman estratos sociales. Pero en esa época había castas en los tiempos de Pablo. Y alrededor del mundo, inclusive, como les acabo de decir el día de hoy. Y ser esclavo significaba que no se tenía ningún derecho personal. El esclavo era prácticamente un animal. Era tratado como un mueble. O a lo sumo, era tratado como si fuera el vestido o algún bien personal del amo. Y valga hoy que hay que pedirle perdón a las negritudes en Colombia y que Dios nos libre del racismo, porque al cielo vamos a entrar de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo y de toda nación. Ahora bien, aunque las responsabilidades de los siervos y los esclavos muchas veces coincidían entre sí en el primer siglo, había una distinción, y aquí vamos a hacer la distinción entre estos dos. Los siervos eran contratados, pero los esclavos eran comprados. ¿Cuántos son contratados por Cristo Jesús? Aquí. Si alguien es comprado por la sangre de Cristo Jesús, puede levantar un gloria a Él en esta mañana. Gloria a Dios. Así que, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Yo no fui contratado, ni firmé por los beneficios que me daban en un trabajo. Hermanos, no siempre en un trabajo donde dan más gabelas y más beneficios es el mejor trabajo. Hay personas que dejan buenos trabajos y se van a otros trabajos simplemente porque les aumentan un poquitico más. Y se quedaron mirando el valor pesos, pero no se quedaron mirando lo que les van a demandar y ya los tienen agarrados a través de un contrato. El asunto no está en el dinero. El asunto está en tener la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no se mide por cantidad, sino por proporcionalidad. Usted puede ganar 1,000 millones de pesos y si está mal con Dios, eso se le va como aceite entre los dedos. Y puede ganar el salario mínimo y usted es testigo de que Dios es el sustento suyo más que un salario. Quien firma un contrato o abandona un trabajo, porque eso está muy de moda hoy, en las generaciones, ¿cómo llaman las generaciones de hoy? De cristal. Pero hay unos que ya no son tan de cristal y están obrando como los jóvenes de cristal. Y resulta que en ese nuevo contrato
no te vas a poder quejar de los términos en los que te han puesto el trabajo. Ni te vas a poder quejar por las horas que te van a exigir para que trabajes, porque lo primero que te va a decir el jefe es, para eso te estoy pagando. Cuando te pongan a hacer cosas en el trabajo que tú no esperabas que te pusieran a hacer, cuando te des cuenta en que perdiste el verdadero significado de la nueva vida en Cristo Jesús y del trabajo que estamos haciendo con Él, porque con el Señor Jesús ni vamos adelante ni vamos atrás, sino que vamos con Él. Yo no trabajo para el Señor Jesús. ¿Aló? Dígalo bien fuerte. Yo trabajo con el Señor Jesús. Muchos han desfallecido en esta carrera cristiana precisamente por eso, porque trabajaron para Él y se olvidaron de vivir. Trabajamos con el Señor Jesús y andamos con el Señor Jesús. Así es únicamente cuando una persona se convierte en esclavo de Cristo Jesús que él puede comenzar a experimentar la verdadera libertad y la nueva vida. Es de la única manera. Este sistema es malo. Sobra decirlo. Palabras más, palabras menos. El apóstol Juan lo dijo con una estilística bíblica impresionante. Y él dice, el mundo entero está bajo el dominio del maligno, pero el mundo pasará y todo lo que contiene, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, no confundamos el concepto de esta libertad que Cristo nos da. Esta libertad no significa hacer lo que quieres, porque cuando se hace lo que se quiere es libertinaje y humanismo. Esta libertad significa querer hacer lo que deberías hacer. La palabra del Señor dice, ay de aquel que sabe hacer el bien o lo bueno y no lo hace. Entonces, esta libertad, ¿qué significa? Hacer lo que quieres y que deberías hacer. Y se lo voy a decir nuevamente. Libertad no significa hacer lo que quieres, significa querer hacer lo que deberías hacer. Y Pablo está redefiniendo esta libertad. Él está cambiándolo todo por completo. Pablo, el gran apóstol, él nos está diciendo que debemos hacer y que debemos disfrutar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Este Pablo, este valiente misionero, Timoteo, el fiel compañero de ministerio de Pablo, Timoteo, el joven ahora preparado para tomar el lugar del gran apóstol. Y gracias a Dios que no dijeron amén. Porque Timoteo no pretendía ocupar el puesto de apóstol, ni del gran misionero, ni de ser renombrado. Simplemente Timoteo la tenía muy clara y así lo había aprendido de Pablo. Ahí dice, Pablo y Timoteo, siervos o esclavos del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos de íntima devoción y los que siguen esta predicación y esta celebración de culto? Dios no nos salvó para que nos convirtamos en cristianos ilustres. Él nos salvó para que nos convirtamos en esclavos. El que se convierte porque cree que va a ganar fama, renombre, reconocimiento o cualquier otra distinción en el mundo, si a eso se levantó, que se vuelva a acostar. Iglesia, tenemos que ser esclavos. El Señor nos salvó para que seamos sus esclavos. Y si vamos a ganar renombre, ese renombre no se va a oír aquí porque la iglesia aquí es impopular, pero para el Señor somos gente de prestigio y ese renombre lo vamos a tener en el cielo cuando recibamos el nombre nuevo, el cual Él tiene reservado para los fieles que le seguimos a Él. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Nosotros somos impopulares, pero somos gente de prestigio, quienes encontramos el significado de la nueva vida en Cristo Jesús, el significado de nuestra vida, el significado en la gracia que nos da el Evangelio. Ese Evangelio que nos enseña a ser humildes, a ser adoradores reverentes, a ser sumisos, a ser obedientes, a vivir pendientes de lo que el Señor Jesús quiere que seamos, a agradarlo a Él en todo, a divorciarnos totalmente y determinantemente del pecado, a no transigir con la maldad,
a no hacer alianzas estratégicas equivocadas con el mundo, a no renegar de nuestra fe, a no negar a Jesucristo por quedar bien ante los hombres, a tomar firmeza, a tomar carácter como verdaderos cristianos, como hijos de Dios. Y eso solamente lo logramos cuando nos consideramos esclavos y que el único que nos puede dar renombre es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Maestro, nuestro ilustre Salvador. ¿Quiere usted hacer un ejercicio de leer el versículo 1 de esta epístola y poner su nombre allí? Y deje que el Espíritu Santo hable a su vida en esta mañana. Vamos a poner el versículo 1. ¿Cómo diría? ¿Usted estaría dispuesto a asumir esta calidad de vida? Porque ser esclavo de Cristo es la verdadera calidad de vida. Saludos de Pablo y de Timoteo. En vez de decir pastor fulano de tal, o que haya letreros en los frontis de la iglesia, que haya renombre, el verdadero pastor debe ser anónimo, lo más escondido en Cristo, lo más posible que esté. ¿Qué tal que esos pastores me estuvieran oyendo en esta mañana? Los teleevangelistas, los que no son llamados por Dios, los que les sonó la flauta predicando cualquier tipo de mensaje y atrayendo de manera concentrada la atención de la iglesia. ¿Qué tal yo les llamaría para que dijeran, para que me escucharan, y en vez de aparecer como el pastor fulano de tal, apareciera: aquí hay un esclavo de Cristo Jesús? La bendición de tener hermanos adultos, gente madura en la fe, empezando por los pastores. Hoy tenemos una queja permanente de que nuestros jóvenes se nos están perdiendo, pero nadie está haciendo nada por ellos. La bendición de tener creyentes mayores en una familia llamada iglesia. Esta vez el quinto mensaje de la saga preciosa que nos trae nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Senior. Y vimos cómo Timoteo, quien fue un niño con padre ausente, fue formado y guiado en la palabra del Señor por su abuela, por su familia cercana. Pero Pablo lo adoptó como un hijo. No era hijo de sangre, pero lo llamaba hijo. Así en la iglesia encontramos pastores, líderes, hermanos que llevan un liderazgo firme y sólido que nos ayudan a caminar este camino de la fe. Si usted asiste a una iglesia, rodéese y aférrese a las enseñanzas y a los consejos que estas personas sabias te dan. Si aún no asistes a una iglesia cristiana, te invitamos para que te acerques a ella. Vamos a orar para que el Señor Jesús ponga en nosotros un corazón sabio, un corazón dócil, un corazón enseñable, no solo por su palabra, sino también por esas personas cercanas que nos ayudan a caminar la carrera de la fe. Padre soberano y Dios del cielo, en esta noche te entrego mi vida, mi corazón, mi mente y dispongo todo lo que hay en mi ser, Señor, para que tú me instruyas por medio de tu palabra y que yo la pueda entender, pero también por esas personas que me guían, me ayudan y aún me adoptan como sus hijos espirituales. Te quiero servir y quiero caminar este camino de la fe, firme y consciente de que un día te veré, Señor Jesús. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús te bendiga. Chao. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.